¿Sabéis cómo instalar una tija telescópica con cableado interno en vuestra bici? En este vídeo os contamos cómo. ¡Empezamos! El uso de la tija telescópica es cada vez más habitual en la mayoría de las bicis de montaña de doble suspensión, en muchas rígidas e incluso también en gravel por sus grandes ventajas. Pero antes de dar el paso y comprar vuestra nueva tija, es muy importante saber de qué tipo la queremos y cuáles serán las medidas que debemos tener en cuenta para instalarla en nuestra bici. Y por eso tenemos un vídeo específico sobre este tema. Si no lo habéis visto, haced clic aquí para verlo y luego volvéis a este vídeo. Bien, una vez elijamos la tija nueva con el diámetro de recorrido y la longitud correcta, comenzaremos la instalación. Nosotros hemos optado por una Crann Brothers Highline 3, con una excelente relación calidad-precio. Los pasos de montaje son muy similares con otras marcas, la diferencia estará en el modo de unión del cable entre la tija y el mando. Pero no os preocupéis, porque es sencillo y todas las tijas incluyen manuales para su montaje, aunque sin duda la opción más sencilla son las inalámbricas como la Magura Byron o la increíble Roxor Reverb Assex, de la que os enseñamos todas las características y cómo instalarlas en este vídeo. Bien, comenzamos el primer paso. Antes de retirar nuestra tija y sillín antiguos, es medir la altura, distancia e inclinación para al final del proceso ajustar el sillín de nuevo a nuestras necesidades. Ahora colocamos orientativamente el sillín en la tija nueva y la introducimos en la bici a la altura correcta. Marcamos con un poco de cinta, la extraemos y medimos esta altura que nos guardaremos para luego. Vamos al manillar. Colocamos el mando, que habitualmente irá en el lado izquierdo, y lo ponemos a una distancia cómoda que nos permita accionarlo con el dedo pulgar. Bien, llegamos al paso más complejo, que será el guiado de la funda del cable, que dependiendo de la bici nos costará más o menos. Tened paciencia, lo mejor es ayudarnos de la guía imantada de Partool, un útil muy práctico que os enseñamos con todo detalle junto a otros trucos para hacer el cableado interno en este vídeo. Quitamos la tapa de acceso al cuadro y con la ayuda de la guía imantada de Partool comenzamos el entrutado de nuestro cable hasta el punto de salida que será el tubo vertical de nuestra bici. Con paciencia, poco a poco, ya está fuera. Ahora unimos la guía a la funda y tiramos poco a poco para introducirla en el cuadro. Perfecto, ya estaría lo más difícil del todo. Ahora hacemos una primera presentación de la funda con el mando. Comprobamos que nos permita el giro completo del manillar hacia el lado contrario del punto de acceso de la funda al cuadro. Así. Y ahora lo que sobre por el tubo del sillín lo cortaremos. Retiramos el cable del mando y lo aproximamos al punto de entrada del cuadro, empujándolo y veremos que vuelve a salir por el tubo del sillín. Bien, aquí es donde usaremos la medida que habíamos apuntado anteriormente. Cortamos los centímetros anotados y listo. Funda preparada. Ahora ponemos los terminales de la funda e introducimos el cable de acero poco a poco, empezando por el lado del sillín hasta que salga por el otro lado. Colocamos el terminal del cable a la tija y nos aseguraremos de que el terminal y la funda quedan bien colocados en su posición. Echamos un poco de grasa de montaje, en este caso apta para carbono de Mammoth, y con cuidado introducimos la tija poco a poco hasta la altura correcta y vamos tirando del cable por el otro extremo. Ojo, solo del cable, para que la funda se mantenga bien apoyada en la base de la tija e irá saliendo sola hasta su posición correcta que nos permita unirla al mando. Cuando tengamos la altura correcta de la tija, apretamos un poco para que no se mueva y vamos a conectar el cable al mando. En este caso, en el modelo de Crann Brothers, como tiene tensor en el mando, lo enroscaremos casi del todo y pasaremos el cable y la funda. Tiramos un poco del cable y apretamos el prisionero. Ahora le podremos desenroscar una vuelta para darle un poco de tensión al sistema. Y antes de cortar el sobrante del cable, comprobaremos que el sistema funciona correctamente. Apretamos, nos apoyamos y perfecto, baja y sube a la perfección. Ya podemos cortar el sobrante y poner un terminal para que no se deshilache el cable. Y para terminar, revisamos las medidas de altura, alcanza el manillar, la inclinación y apretamos todo correctamente con una llave dinamométrica al par indicado.
Como habéis podido ver, una operación sencilla y económica que nos permite transformar nuestra bici en pocos minutos en una máquina mucho más versátil e interesante para nuestras rutas. Si tenéis cualquier duda, escribidnosla en los comentarios y consultar los manuales oficiales. Y como ya es una tradición, nos despedimos con una sonrisa que dice el profesor: Jaimito, si yo te digo fui rico, ¿qué quiere decir? Pues tiempo pasado. Y si yo te digo soy hermoso, exceso de imaginación, profe. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.